empezamos nuestro nuevo proyecto de Noches Psicolegales. Estoy aquí con la licenciada, máster también, Erika Solís, ¿verdad? Ella es especialista en familia y yo soy Maquelin Chaviano. Soy psicóloga, me especializo en clínica y también trabajo mucho con la parte de derechos humanos y género. Entonces, pues bueno, muchas gracias por estarnos viendo. Estamos muy contentas de iniciar este proyecto y este proyecto precisamente nace por muchas inquietudes que compartimos Erika y yo con respecto a cómo es el proceso de acompañamiento legal en la parte emocional y también cómo muchas cuestiones emocionales terminan en problemas legales, ¿verdad? Sobre todo como de relaciones interpersonales. Entonces, los invitamos a que nos puedan decir qué otros temas les gustaría que viéramos. Nosotros tenemos muchos intereses, pero de repente también hay cosas que no se nos ocurren, que no hemos visto y que sería importante trabajar más adelante. Entonces, pues, empezando, que este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, queríamos tocar un tema que está ahorita en auge por una noticia que hubo en los medios de comunicación la semana pasada con respecto a 4 homicidios que se dieron en Cutris de San Carlos y que los medios de comunicación trabajaron de una manera terrible, ¿verdad? Totalmente normalizando este tema de las relaciones impropias, de la violación, ¿verdad? De la violencia psicológica, económica, ¿verdad? No sabemos incluso si física, de menores de edad. Y es muy preocupante, ¿verdad? La Nación sacó en su titular, básicamente decía: separación forzada de novia sería móvil de 4 homicidios. Esto no nos dice, ¿verdad?, que era una niña de 13 años que incluso ya había tenido un bebé producto de esta violación, porque es una violación. Ni siquiera toca el tema de relaciones impropias, es una violación como tal. Bueno, ¿cierto? Buenas noches primero que todo. Igualmente bienvenidos a todos los que nos ven y es un placer conmigo contar con vos, con toda tu experiencia. Y sí, una de las cosas que comentamos, ¿verdad?, y que nos dio bastante cólera y frustración era oír los titulares de, por ejemplo, de La Nación y de otros medios digitales en que tratan de normalizar, ¿verdad?, este tipo de relaciones, ¿verdad? Porque si vos lees el agresor o el violador mata a su cuñado o excuñado, estamos dándole un concepto de que esa relación es normal, ¿verdad? De que el señor tenía 45 años y la niña 13 y ya era madre. Entonces quiere decir que él fue violada cuando tenía 12. Y recordemos que en este país tener relaciones con niñas menores de 13 años es violación. No es una relación impropia, no, medios de comunicación, es una violación. Y de esa violación hubo como producto un bebé. Y el tener relaciones con niñas de 13 hasta menores de 18 tampoco es una relación amorosa, tampoco es un noviazgo, es una relación impropia. ¿Cómo podemos definir o por qué nace este concepto de las relaciones impropias? Porque bien sabemos, o más bien para los que hace poco pues no sabíamos, Costa Rica es uno de los primeros países en Latinoamérica que tiene precisamente una ley que por lo menos prohíba este tipo de relaciones, pero en otros países como México, en Perú, en Ecuador, estas leyes no existen y sigue viéndose de manera muy normal el rapto, el secuestro, el trueque de niñas por cuestiones que son básicamente económicas, ¿verdad? Y bueno, aparte de una gran manipulación y agresión que hay al respecto, que vamos a tocar pues un poquito más Claro, adelante. recordemos que muchas de nuestras abuelas fueron raptadas, ¿verdad? Era común en muchos años atrás, ¿verdad? Inmemorialmente, exactamente, de que el hombre llegaba, raptaba a la niña y hacía su familia. Y ese concepto de familia que ahora lo desarrollamos por lo menos ella y yo a nivel privado, y es hasta el 2017, en enero del 2017, que la ley de relaciones impropias entra en vigencia, y es hasta ese momento en que comienza a tipificarse si una niña tiene relaciones con un adulto
con años cárcel. ¿Por qué? Porque es común, o sea, es común, la gente ha tratado de normalizar ese tipo de relaciones. Si vos ves en zonas rurales, y no hablemos, no necesariamente tenemos que ver en gente que vive en zonas muy alejadas, sino en el mismo centro, de que la gente dice, relaciones, es una persona mayor, sí, seguro, como le da todo, entonces tratamos de normalizar, bien. Exactamente, es algo normal. Mire, se juntó, pero es una muchachita, pero él le da la seguridad que necesita, y entonces comenzamos entre todos a normalizar ese tipo de relación, y nadie piensa en la niña, en cómo llegó hasta ahí, qué pasó en la familia, cómo permitió que esas cosas sucedieran, ¿verdad? Hay una gran cantidad de mujeres adultas mayores, y lo he visto con, ¿verdad?, ya varios años de experiencia, que cuentan de historias, ¿verdad?, de relaciones de muchísima violencia patrimonial, económica, física, psicológica, sexual, porque empezaban este tipo de relaciones formales, ¿verdad?, que totalmente pues se veían así en aquellos tiempos. Estamos hablando no de hace tanto, ¿verdad?, hace 40, 50 años, que se iban, se juntaban, no se casaban, ¿no?, con personas muchísimo más grandes que ellas desde los 13 años, y inmediatamente al año ya tenían hijos, ¿verdad?, 2 o 3 hijos. Sí, ojalá al año, ¿verdad? A veces era a casi, veces era porque casi, ya había. Y recordemos que también antes del 2017, estamos hablando, ¿qué? 2 años. Hace 2 años. Exactamente. Uno para casarse menor de edad necesitaba solo el permiso de uno de sus padres. Entonces todavía existía hace 2 años el que si yo teniendo 14, 15 años, no mentiras, 15, 16 años, llegaba y le decía a mi papá, me voy a casar, y mi papá me daba o mi mamá me daba el permiso, ya iba ante un notario, daba el permiso al papá y se casaba, y la persona quedaba emancipada. ¿Por qué? Porque ya para eso, ya para la ley, la persona es mayor de edad, se le entrega un documento de cédula y listo. Entonces era la misma familia era la que daba ese permiso, ese consentimiento, ese aval, para que ellas formaran pues su propia familia, ¿verdad? Sí, entonces hay realmente pues un cambio real, se podría pensar en con respecto a este tipo de relaciones, a apenas 2 años de haber implementado esta ley. Yo te voy a leer unas estadísticas primero antes del 2017 y después del 2017. Para el 2016, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas determinó que en Costa Rica 9 de cada 100 niñas viven relaciones con un hombre mayor de edad. O sea, 9 de cada 100. Y el Programa de Salud Reproductiva para ese mismo año, para el 2016, dijo que son 300,000 adolescentes que tienen relaciones abusivas en Costa Rica. Entonces realmente pues nos asusta, ¿verdad? La estadística. Y entonces ahora vamos con después del 2017 o de enero del 2017. Según el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en todo el año, en todo el 2017, niñas menores de 15 años fueron mamá, un grupo de 300, o sea, 300 niñas fueron madres. Menores de 13. Estamos hablando que estamos ante una violación, no ante una relación impropia, no. Estamos hablando que 300 niñas menores de 13 años fueron mamás. O sea, una niña teniendo a un niño. O sea, partos, o sea, nacimientos a término, ¿verdad? Con su bebé. Y todavía más, entre el rango de 15 a 19 años, en el 2017 nacieron 9,851 bebés. O sea, increíble. Y estamos hablando que eso cerró en diciembre de 2017 y la ley se aprobó en enero del 2017. Ya para el 2018, que es lo que está ahora en la estadística, solo está el primer semestre del 2018, ya llevamos 129 nacimientos donde las madres tienen menor de 13 años, ya es menor de 13 años. 129 nacimientos se dio el primer semestre del 2018. Entonces estamos ante un cuadro hasta ahora todavía actual, aunque ya exista una ley al respecto, de una normalización de las relaciones, ¿verdad?, de niñas con hombres mucho mayores,
Si bien es cierto que hay algunos casos de mujeres adultas que tengan relación con niños, con adolescentes, realmente la estadística siempre apunta a que son hombres mayores de 18 o 20 años, incluso, ¿verdad?, hasta el rango de 40 o 50 o 60 años, con niñas de 12, 13 años. Estamos hablando de una violación, porque en ese mismo año, en el 2018, cerró, el primer semestre cerró con 4.479 embarazos, o sea, nacimientos, de niñas en rango de 15 a 19 años. Ya estamos hablando que después de los 18, evidentemente pues es mayor de edad, pero estamos hablando de 4.479 nacimientos en ese rango de edad. Entonces ya ahí estamos bajo una relación impropia. Y eso no se ha terminado de cerrar en el 2018 en cuanto a estadísticas. Habría que ver en un par de años cómo ha estado estadísticamente el efecto que ha tenido esta ley de relaciones impropias, porque todavía es muy temprano para llegar a medir, ¿verdad? Y crear los mecanismos para poder medirlo, porque una de las cosas que hablábamos ahorita antes de empezar era si todavía en el país, por ejemplo, ACNUR tiene un proyecto en una de las zonas indígenas en la frontera con Panamá para poder registrar a los bebés que nacen, ¿verdad?, en las casas, y que incluso se registran mucho tiempo después y que terminan en muchos casos siendo apátridas, que era uno de los problemas, ¿verdad?, con respecto a derechos humanos, el no tener nacionalidad, porque no te registraron a tiempo, ¿verdad? O incluso estas, se me olvida ahorita la etnia, que se pasan, los noves, se pasan de Panamá a Costa Rica, ¿verdad?, dependiendo de la temporada. Entonces, si todavía cuesta y hay proyectos al respecto para poder registrar a esos costarricenses o panameños o ambos, ¿verdad?, ¿qué pasa con todo el resto del país, a donde todavía se pueden esconder este tipo de embarazos, ¿verdad?, a donde no se denuncia que hay una relación impropia o que hubo una violación? ¿Cómo realmente se puede obtener la estadística cuando estructuralmente como sociedad y sobre todo las familias, incluso el barrio, la comunidad, no denuncia este tipo de problemática? Sí, no, y ahora imagínate, visualicemos la gente que ha pasado, ¿verdad?, el montón de gente que ha pasado de Panamá a Costa Rica buscando Estados Unidos. Ya tuvimos bastante, ¿verdad?, con cubanos, venezolanos, y en esas pasadas, porque estamos hablando que duran inclusive hasta meses, ¿verdad?, para llegar a Nicaragua, ¿verdad?, porque se quedan aquí, aquí se les brinda el tipo de ayuda. ¿Cuántos niños se quedan aquí? ¿Cuántas mamás o cuántas niñas quedan embarazadas aquí? ¿Verdad? Nadie ha hablado del impacto de ese tipo de migración en Costa Rica y en la población, en los niños, ¿verdad? Correcto, y también sería muy difícil otra vez, si no hay denuncia, el poder medir que esas situaciones, ese tipo de relaciones impropias están sucediendo. Y las estadísticas, por lo menos estas del INEC, nos dicen que San José sigue a la cabeza de embarazos en menores de edad, en niñas de menores de edad. Lo cual sigue a La Juela y después Limón. Porque el mito, ¿verdad?, nos dice que esto sucede en las zonas rurales, que jamás, ¿verdad?, aquí con el nivel de educación, etcétera, debería ser diferente, pero realmente es muy sorprendente que sea Alajuela, San José y... San José en el 2017, Alajuela de segundo y Limón de tercera posición en cuanto a embarazos en menores de edad. Y para el 2018, primer semestre, va Alajuela de primero, San José y después Limón. Esas tres provincias son las que se han estado entre los primeros lugares en cuanto a embarazos en niñas, ¿verdad?, y adolescentes. Ahora, hablemos un poquito, porque a veces uno salta como de la parte legal a la parte emocional y después nos devolvemos, pero es precisamente porque todo está tan unido que a veces es difícil de vincularse de un lado o de otro. ¿Qué pasa si no se denuncia? Es decir, si yo conozco un caso y no lo denuncio, ¿pasa algo legalmente? Ok, si el Ministerio Público o alguna entidad estatal conoce de algún caso de una niña menor de 13 años, tiene que actuar de oficio. El sistema de salud, el sistema de educación, la vecina debería, o sea, todo el mundo debería denunciar porque estamos en presencia de una violación. ¿Qué pasa después de los 13 años? Si la persona no denuncia y no
hay un proceso que se abra ante un juzgado penal y se llegue a una sentencia de que la persona está bajo una relación impropia, pues queda impune, o sea, no hay nada que hacer, o sea, nunca se va a llegar a eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la mayoría de estas relaciones nadie denuncia. ¿Por qué denuncia? Por factores económicos, por factores de tiempo, por reactivización. O sea, ¿qué es lo que nos lleva a denunciar? ¿Por qué? Porque muchas familias todavía lo consideran como normal. Y no solo normal, media, inclusive economía de por medio, ¿verdad? Precisamente hablábamos antes un poco de los factores que pueden llegar a concebirse uno como una víctima de este tipo de relaciones, ¿verdad? Sobre todo por la etapa de desarrollo tan vulnerable en la que están generalmente las niñas, que incluso pueden pasar primero como por amistades, ¿no? Amistades de las familias. Los mejores amigos. Es que hablemos de que es una persona muy conocida en el lugar, o que es de muy buena familia, que es la persona de plata del pueblo. Exacto, ¿verdad? O el finquero, ¿verdad? O no necesariamente tienen un poder en ese barrio o es muy conocido, ¿verdad? Y ahí es cuando se van acercando pues a la familia, mire, y comienza a darle cosas, ¿verdad? A la familia para acercarse a esa niña, porque ¿verdad? Todo, ¿verdad? Al principio, como todo, tiene que ser muy, muy disimulado. Sí, por supuesto. No. Era lo que hablábamos ahora, y aunque suene muy duro, me dijiste un comentario que de hecho me dijiste, no sé si decirlo, pero sí creo que es... Yo le decía a Erika que una de las cosas, cuando se descubre este tipo de cosas, el agresor en este caso no va a venir a decirle a la familia, es que su hija está muy buena y está muy linda y yo la quiero para mí, para hacerle cositas ricas. No, van y le dicen, yo la voy a cuidar, voy a dar una familia. Bien, vamos a hacer una familia, ¿verdad? Porque el concepto a través de familia es sumamente importante. Yo la voy a ayudar a estudiar, sí, ella va a seguir con los estudios, conmigo va a estar incluso mejor que con ustedes, y probablemente, ¿verdad? Dependiendo de la vulnerabilidad estructural que haya, ¿verdad? Si hay una cuestión de pobreza, de bajos recursos, porque no tiene que ser necesariamente pobreza, ¿verdad? Extrema. Es una cuestión de acceder a los recursos o de acceder a los medios para. Puede ser que sea una familia humilde o una familia que diga, bueno, no voy a darle todas las cosas que no, quieran. Es que no solo el hecho de decirle, yo le voy a pagar las deudas. O mire, tengo un lotecito y te puedo dar ese lotecito para que puedas construir. O tráete a tu familia a esta casa. O sea, entonces comienza a darle no solo a ella, sino a la familia. ¿Por qué? Porque él se tiene que ganar a la familia. Y hay algún punto muy importante que aclarar. Este tipo de relaciones también se dan de mujeres mayores hacia niños, pero es poco común. O sea, lo general es que estas relaciones de poder sea entre un hombre y una niña. Por eso hablamos, y es importante aclarar, hablamos del señor y de la niña, porque es lo común. Muy pocas, de hecho, en estadísticas, que en este momento no manejo el número de mujeres que han tenido relaciones con niños, pero que si las hay, por supuesto que las hay, ¿verdad? O que incluso otra vez no llegan adentro de la estadística porque no se denuncia, porque no se ¿verdad? denuncia. Otra vez. Entonces, sí es importante hablar de la vulnerabilidad estructural tanto de la víctima, ¿verdad? Porque las niñas son víctimas, como de cómo es ese enganche y esa manipulación que se le hace a la familia cuando ya se descubre que algo más está sucediendo, que no es una amistad o un cuido porque, ¿verdad?, somos allegados a la familia. Ahí tiene que haber, siempre hay una vulnerabilidad estructural, económica, emocional, de comunicación, de problemas en la familia, en esas relaciones interpersonales, madre, hijos, padres, tíos. Incluso hablábamos de que puede haber violencia doméstica, que puede haber agresión física, ¿verdad? Es que ese tipo de relaciones van a implicar muchos tipos de violencia. Y estábamos hablando ahora, antes de empezar el video, que no necesariamente tiene que ser violencia física, pero hay violencia patrimonial. Estamos hablando de que este tipo de relaciones, la persona aísla a la niña, aísla de su familia, la saca del sistema educativo, la hace dependiente económicamente. Y hablamos que cuando todavía esa niña queda embarazada, ya no solo depende económicamente ella, sino su hijo o su hija.
Y entonces todavía es mucho más difícil de salir de ese tipo de relación. Y cuando ya se quiera tal vez hacer algo, ya la niña cumplió 18 años, ya no hay nada que hacer, ya la niña dejó de estudiar, y que vuelva otra vez al sistema educativo, cuesta más. Se puede, sí, claro, pero cuesta más. Los enganches pueden ser varios, es que pueden ser muy diversos dependiendo del tipo, ¿verdad? Porque una opción podría ser el que haya una cuestión económica de te voy a dar, vas a comer mejor, vas a vestir mejor, vas a tener mejor celular, vamos a ir más a fiestas porque en tu casa pasabas encerrada, no te dejaban salir con nadie, a como puede ser todo lo contrario. Te voy a pagar el colegio, te voy a ayudar a estudiar, ¿verdad? Como un enganche que al final tampoco no se da, ¿verdad? Exacto. Porque básicamente el aislamiento genera más dependencia, y en este tipo de relaciones impropias es clave el que la víctima tenga una dependencia emocional y económica al agresor, porque si no, no estaría ahí, ¿verdad? Entonces es muy probable que la niña preferiría seguir estudiando, seguir con sus compañeritas, seguir escuchando música, haciendo deporte, que estando de una manera emocional, sexual y económica con un hombre 20, 30, hasta 40 años mayor que él. Pero de ahí es la importancia no solo de la educación dentro del hogar, sino de todo el sistema del Estado, de la intervención que tenga que ver el Estado aquí. Y esa es una de mis preguntas, ¿cómo? Porque ahorita lo decías, ¿cómo es el acceso a la justicia, el acceso real a la justicia cuando se denuncian estos casos? Es decir, yo conozco un caso, lo denuncio de manera anónima, o incluso soy un profesional de salud y tengo que hacerlo de oficio porque me di cuenta que esta chica fue violada o que estaba en una relación impropia. ¿Qué pasa? ¿Se denuncia y cuánto tiempo dura el proceso aproximadamente? ¿Qué te dice Bueno, la experiencia? si es una violación, si es una niña menor de 13 años, pues obviamente el sistema de salud o cualquier persona que esté vinculada debería de denunciar, ¿verdad? Eso sería en un mundo ideal, y se esperaría que el Estado intervenga de inmediato y que active todos sus protocolos en cuanto a una violación. Y lo digo porque el Estado tiene que intervenir y porque a veces no lo hace. Porque esa es la gran he pregunta. tenido desafortunadamente, y uno de los casos que más en mi carrera me ha impactado era de una abuelita paterna donde llegó a mi oficina y me comenta que su hija, que su nieta está siendo violada por la pareja de la ex nuera. Y todo el mundo lo sabía. Ella había recurrido al sistema educativo a decirlo, recurrió al sistema de salud porque increíblemente la niña tenía 9 años, y cuando se fue a hacer un chequeo médico porque tenía un problema hormonal, que decía la abuelita, que al final de cuentas lo que se dio cuenta era que la niña tenía gonorrea, y el médico no hizo nada, y estamos hablando de una niña de 9 años. ¿Y qué fue lo que le dijo el médico a la señora? Mire, señora, usted no sabe si la niña está traveseando por ahí. O sea, y yo decía, ¿qué es esa pregunta? ¿Qué es travesear por ahí? Primero que todo, ¿verdad? Entonces algo que me impactaba. ¿Cómo el médico le pregunta? ¿Tiene novio? No, al contrario, niña 9 años, gonorrea, Novio, viru, no. ¿verdad? Dice mi nieto, ¿verdad? En cuanto a una emergencia, y salgo, o sea, no, mire, de una vez la retengo aquí, llamo al PANI, al Ministerio Público, trabajadora social, psicología, todo el protocolo, porque estamos hablando que la niña tiene 9 años. O sea, ¿y cómo no? Le hizo el antibiótico, todo lo que la receta, todo, mire, vaya, y adiós. Y la niña no pasó nada. Y la mamá, la abuelita fue a la escuela y no pasó nada. Fue la fiscalía y la fiscalía no hizo nada. Entonces, qué difícil es poder actuar en el momento que se debería de actuar, ¿verdad? Y eso porque lo conozco, porque fui testigo de lo que está sucediendo. Y ahora imagínense todos los casos que no se denuncian. O sea, y ahora estamos hablando ante una violación, y después de los 13 años, yo quisiera ver el sistema médico de salud actuando con un embarazo de 14 años. Si hay realmente sensibilidad al respecto, ¿verdad? Porque lastimosamente no todos los profesionales de salud y no todas las clínicas y los hospitales, cuando los casos llegan,
tienen esa empatía para poder atenderlos y dedicarles su tiempo, ¿verdad? Y recordarte la violencia obstétrica, ¿verdad? De las mujeres que hemos tenido nuestros hijos en el sistema público, en el cual yo me incluyo, cuando hay este tipo de niñas dando a luz. ¿Por qué? ¿Por qué les dice? Porque he sido igualmente testigo de cuando tuve a mis hijas, cuando acompañé a mi hija a su parto, decirle, no la quiero ver aquí en un par de años otra vez teniendo, mire, y no grite porque mientras le estaban haciendo usted no gritaba. Y entonces la niña, siendo una niña, porque está teniendo un niño, o sea, la niña que tiene el niño, siendo totalmente maltratada y abusada por el sistema médico. Que termina revictimizándose uno por todos lados, ¿verdad? Termina uno callando. Entonces, ¿qué va a denunciar? Si porque todo el sistema ya entiende contra te ella, echa la ¿verdad? culpa, exactamente. Y hay otro tema también, porque, bueno, conozco también casos, y por eso te lo preguntaba, en que sí se hace la denuncia, ¿verdad? De la violación impropia como tal. Y, por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo en que esa niña tiene que darle seguimiento al Estado, tanto de trabajo social como de psicología. Hay becas que da el IMAX específicamente para este tipo de casos. Son muy difíciles de adquirir, ¿verdad? De acceder a ellas. También el PANI les hace un seguimiento y hay pero una qué tan efectivo es eso, ¿verdad? Eso es lo que diga, porque conozco un caso especialmente de una chica de 13 años que tenía una relación impropia, o más bien, el señor de 23 años tenía una relación impropia con la niña de 13 años, y ella queda embarazada, se dan cuenta, van al hospital, el IMAS le hace seguimiento, el PANI también, el IMAS le da una beca que es totalmente necesaria, ¿verdad? Yo no en ningún momento cuestiono que esa beca no sea necesaria, es para que ella siga estudiando, es para que pueda cubrir esos gastos de embarazo, porque no sabemos, ¿verdad? Si la familia puede, el Estado no sabe si la familia puede, o incluso si no tiene necesidad, o si la van a solicitar, exacto. Entonces, con esto, la familia adquiere este dinero porque al final es a la mamá, ¿verdad? A la que se lo dan. Sí, porque la niña todavía estaba bajo la crianza de la tutela de la mamá y del papá, ¿verdad? Por ser menor de edad. Y en este caso, el señor, ¿verdad? De 23 años, les dice, bueno, yo los voy a ayudar con 60,000 colones. Entonces, los papás, en este caso, unos finqueros, dicen, bueno, con los 60,000 de él y con lo de Limas, que no me acuerdo realmente si eran 100,000 o algo así, pues ya podemos pagar la deuda tal. Entonces, no hay visión, y ahí puedes empezar a ver por qué estructuralmente se dio esa relación impropia, ¿no? Cómo era la educación, la comunicación en esta familia, ¿verdad? La necesidad de esta familia, que lejos de pensar, bueno, 60,000 colones no son nada para un bebé, o sea, no saben lo que viene. Sin embargo, en vez de ahorrarlo, en vez de pensar en qué van a hacer, pero es que hay necesidades que hay que cubrir, y desafortunadamente de ahí es donde se aprovechan la necesidad de... Exacto, el agresor se aprovecha de este tipo de necesidades que tiene tanto la niña como la familia, ¿verdad? De la poca integración, de la poca, del poco conocimiento, y sobre todo como de esa manipulación. Y me hablabas ahora de un proceso de estos, un proceso penal está durando 2, 3, 4 años. Desafortunadamente son nuestros procesos, y no estamos hablando no solo a nivel penal, a nivel de derecho familia. Cada proceso es un mundo, y aquí desafortunadamente no se cumple con lo que la ley establece, tantos días, tantos meses, un proceso penal, lo vemos en las noticias. Hoy cometes un delito y se está ventilando, se está yendo a una audiencia 2 años después. Entonces ya la niña está cansada, o la familia está cansada, ya no quiere seguir con el proceso, ya la niña dejó ya cumplió la mayoría de edad, ya no quiere continuar. ¿Por qué? Porque vos necesitas, o la persona necesita, la víctima, la niña, el familiar, necesita la intervención inmediata. Es ya cuando yo la necesito. No puedo esperar que el sistema judicial me dure a mí 1 o 2 años, 6 meses, porque visualizar que son 6 meses sin comer o sin tener justicia. Ese es el acceso. Y qué decir ni el acceso a los sistemas de salud, que tenemos uno de los mejores,
¿verdad? Tenemos uno de los mejores. No estamos criticando el sistema de salud, pero en lo que es salud mental, lo comentábamos ahora, ¿verdad? Hace poco también salió una noticia, igual creo que fue la semana pasada, que decía que para todo Costa Rica, la caja tiene 300 psicólogos, ¿ok? Haciendo los cálculos, ahorita no recuerdo, 300 psicólogos, ¿verdad? 300 alrededor para de 5 todo el millones país. de personas. 6 millones, ¿verdad? ya Casi 6. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando esta misma chica, digamos, que de la que estaba hablando anteriormente, qué sé yo, vive en la ribera del río San Juan? Y para poder acceder al psicólogo o al trabajador social, bueno, a veces ellos sí se trasladan, al psicólogo tiene que trasladarse hasta el hospital de Sarapiquí o hasta el hospital de Heredia. ¿Quién cubre, quién subvenciona eso, es verdad? que muchas veces ni siquiera Ni cuentan siquiera con hay los comida pases para poder ir, no hay ni los pases, ¿verdad? La cita sí puede ser que si les va muy bien se las den una vez al mes, ¿verdad? Y entonces el proceso dure pues un año y medio, ¿verdad? Teniendo mucha suerte, ¿verdad? Siendo un caso casi que de emergencia. Y que haya campo cuando Y que vas haya campo, exactamente. Hay otros factores ahí también importantes. Entonces, si a veces no tengo ni los pases, la salud mental no va a ser una prioridad. Y precisamente te preguntaba cuánto duran los procesos, porque el desgaste emocional de no acceder a la justicia, de tener tal vez todas las pruebas, de tener todos los procesos y que sencillamente te pongan una audiencia y no hay más. No, ¿y qué pasa cuando vos no tenés plata y tal vez no puedas pagar también un abogado? Claro, está la defensa pública, cosa que es espléndida para la gente que no tiene los recursos necesarios para poder adquirir, pero y ojalá el Señor venga con aquellos abogados, ¿verdad? Que uno con Además, colegas, ¿verdad? Que uno además sabe. de que uno como usuario de asuntos legales, pues en realidad nunca sabe nada, ¿no? O sea, realmente la educación legal en el país con respecto a este tipo de cosas en general es mínima, ¿verdad? Entonces, a la par uno con el defensor público, ¿verdad? Como, ¿verdad que usted me va a defender? Y que la persona, el agresor, traiga, ¿verdad? Sus 2 abogados y ojalá muy reconocidos, como hay muchos en el país, ¿verdad? Exactamente. Es totalmente vulnerabilizante, ¿verdad? Totalmente lo echa uno para atrás, lo desgasta, lo desmotiva. Esa es la palabra, y tal desmotivación. vez en cuanto a las penas, ¿verdad? Que era un punto importante que queríamos tocar, ¿verdad? ¿Qué se somete una persona de estas que sabiendo que no podría meterse con tener una relación impropia, evidentemente con una menor de edad? ¿Qué se implica legalmente? ¿Cuáles son sus penas? Estamos hablando que la ley del 2017, el de relaciones impropias, estableció y vino a modificar artículos del Código Penal, del Código de Familia, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, del Código Civil. Y en cuanto al área penal, lo que viene a establecer es que si la persona el adulto tiene una relación con una persona menor de edad, se le va a imponer de 3 a 6 años de prisión para quien tenga relaciones sexuales con una persona menor de 15 años. Porque recordemos que de 13 es violación, ¿verdad? Menor de 13 años es violación y está tipificado. Pero si tiene menos de 15 a 13 años, ¿verdad? Entonces se le va a imponer de 3 a 6 años. Y el adulto tiene que tener 5 años mayor, exactamente. ¿Qué quiere decir? Si la niña tiene 14 y el muchacho tiene 19 años, ya hay una relación impropia. Y se puede atener a esta pena de 3 a 6 años. También está, recordemos lo que es relación sexual, ¿verdad? Estamos hablando que es sexo oral, vaginal, anal. También está la introducción de objetos, ¿verdad? Animales o dedos. Eso es relaciones sexuales, ¿verdad? Que está tipificado en el Código Penal. También tenemos de 2 a 3 años de cárcel para las personas que tengan relaciones sexuales con personas, con niñas menores de 15 años hasta los 18. Estamos hablando de 2 a 3 años. Y que la persona, el adulto, tenga 7 años mayor que la persona, que la menor de edad. ¿Qué quiere decir? Que si la niña tiene 15 y el adulto tiene 22, relación impropia. Si la niña tiene 17 años, el adolescente tiene 17 años y el adulto 24, relación impropia. Y vean lo común de estas relaciones. Exacto. De la relación de la muchacha de 17 años y el mayor de 20, 25,
30 que se da años. mucho, es muy, muy normalizado. Uno se va a los primeros años de universidad, en cualquier universidad, y es muy común que las chicas que están recién entrando siempre tengan novios mayores que ellas, y en realidad sí, siempre son como 5 años, o sea, mínimo 5 años mayores. Es como muy, muy, muy común. Sí, pero lo vemos normal. Y era lo que hablábamos ahora de las niñas y adolescentes que quedan embarazadas estando en el colegio, ¿verdad? O en la escuela. El sistema educacional tal vez no, y tal vez digo yo, y esto lo digo con conocimiento de causa, ¿verdad? No reacciona como debería reaccionar. ¿Por qué? Porque le mete como uno esperaría. Como protección precisamente al adolescente. Pero también es un tema que el año pasado fue sumamente sonado y que por cierto ha estado muy en calma, que es lo de la educación sexual. Porque uno de los aspectos básicos que se deben trabajar dentro de la educación sexual sería también las relaciones impropias. Claro. Cómo proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas, cómo ellas mismas para que ellas puedan evitar ese tipo de puedan identificar cuando están cayendo en una relación impropia, ¿verdad? Que es lo que decimos, empieza como una amistad, no va a empezar a venir a decirle, ay, es que esto está muy bueno, y es que no, eso no pasa. O bueno, no sé si pasa, tal vez sí, pero es el menor como de los casos. Siempre hay un enganche emocional primero. Es que lo que vienen a ofrecer es eso, es llenar tal vez inclusive un vacío, y vacío me refiero a un vacío tal vez no solo de pareja, sino familiar. Tal vez la chica pasa mucho, o sea, es que hay muchos tantos factores. El económico siempre hemos hablado que es uno de los más grandes, pero hablamos de factores emocionales, y bueno, vos me podés decir, todavía aclarar qué son esos factores que llevan a que las niñas pues se vean propensas a este tipo de relaciones, ¿verdad? Es un problema estructural. Pensemos en las personas que trabajan. ¿Cuánto tiempo pasan fuera de la casa? Sí, las mamás y también los papás. Sí, estamos trabajando. Y las mamás y los papás, por supuesto. Pasamos alrededor de 12 horas o más, dependiendo de la empresa, fuera de casa. ¿Con quién están nuestros hijos? Están en guarderías, están en casas de cuido, están en el colegio, están en la escuela. Los vemos un rato en la mañana, un rato en la noche. ¿Quién nos está educando? ¿Dónde están esas relaciones de comunicación apropiada? ¿En qué tiempo? ¿En qué espacio? Los fines de semana. No, los fines de semana también están llenos de un montón de cosas. Entonces hay muy pocos espacios para los padres y las madres para poder hacer este tipo de cosas. Hay que hacerlo, hay que sacar el tiempo, hay que ver una película y entonces decir, sí, bueno, vamos a ver esta película no porque era lo que había en la tele, porque vamos a usar este espacio para poder hablar con nuestros hijos al respecto, cosa que realmente se da muy poco. Uno ve en tele lo que sea. Con el trajín, ¿verdad? Y ahora el corre-corre de la vida laboral, que cada vez necesitamos más porque en el país cada vez la crisis económica se pone peor. No tenemos eso, no podemos, no hay a veces ni tiempo de decir, ¿qué te pasa? ¿Te sentís bien en el colegio? ¿Te sentís bien en la escuela? ¿Te hacen bullying? ¿Cómo te sentís? A veces ni siquiera tampoco nos lo preguntamos nosotros, ¿verdad? Como papás, ¿cómo nos sentimos? ¿Estamos hastiados? ¿O cómo vivir Estamos con muy eso? ocupados trabajando. Exactamente. Entonces esto propicia, ¿verdad?, ese mismo aislamiento, esa poca comunicación, a la parte de cuestiones de dependencia económica, de pocos recursos, de dificultad de acceder a mejores trabajos, que también es otro tema, de tener un salario digno, porque bueno, lastimosamente el salario, ¿verdad?, mínimo acá es muy mayor entre otros países, ¿verdad? Realmente pues estamos bien. Entonces todo esto ayuda a que hayan muchos factores que vulnerabilizan el que las niñas se queden solas o que puedan tener este tipo de amigos, ya sea y que por redes dejemos sociales. de normalizar ese tipo de relaciones. Es que en el momento en que nosotros nos quitemos realmente ese paradigma que hemos jalado durante tantos años y decir, no es normal que una niña de 13 años tenga un novio de 40. Es que yo cierro los ojos y trato de visualizar. Pero son los signos de alerta. Tenemos que estar más pendientes del Facebook de nuestros hijos, del WhatsApp de nuestros hijos. Tenemos que estar más pendientes de con quiénes están comunicando ellos. ¿Por qué? Porque
un signo de alerta puede ser que entonces de repente empieza a andar con personas muy mayores. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué no anda con sus pares? ¿Por qué no anda con sus amigos o con sus amigas? ¿Quiénes son esos amigos o amigas? ¿Con quiénes está relacionando? Y de que dejemos de culpar a la víctima. ¿Por qué? Porque o escuchamos y estamos ya cansados de ver comentarios, ¿verdad? Y de escuchar las víctimas, los medios de comunicación, donde la muchacha se le insinuó, la niña venía vestida de esta manera, estaba muy desarrollada, ya ella fue siempre muy precoz, fue muy y entonces, coqueta. exactamente, entonces le damos un montón de connotaciones a la niña. Machistas, porque al final no estamos hablando sobre por qué un hombre de tantos años, mayor de edad, digamos, que sea, los años que tenga, formado, con educación o sin ella, no importa. El punto es, ¿por qué un hombre busca con buenas una niña, habilidades sociales, con con una buena familia, con un buen grupo par, que tenga buenas intenciones, que tenga buenos principios, buena moral, lo que ustedes quieran, se le ocurriría que es buena idea irse a meter con una niña, ya sea menor de 13 años o mayor de 15? Mayor, o de 15, de 14, Incluso, o sea, porque ¿qué buscas como adulto? ¿Qué busco yo como mujer? Porque entonces lo voy a ver desde este punto de vista en un niño de 15 años. O sea, ya vos como profesional en psicología me puedes dar toda una connotación y todo lo que eso es, o qué psicopatía tiene, o que estamos hablando de pedofilia. Exactamente, así por supuesto, de simple, estamos hablando de pedofilia con todas las letras. Ahora, no necesariamente, y esto es un gran tema discutido, no necesariamente los pedófilos siempre van a ser agresores sexuales, ¿verdad? No siempre. Es un tema como muy delicado y ahí los límites son un poco claros al respecto, pero no solo estamos hablando entonces de violación cuando son menores de 13 años, estamos hablando de pedofilia. O sea, ¿por qué una mujer o un hombre va a buscar el tener relaciones sexuales y una relación emocional con un niño, una niña de 9 o 10 o 12 años? Y en mi experiencia como abogada, a mí me han llamado mamás o padres y me han preguntado, mire, es que mi hija tiene un novio, ella tiene 14 y el novio tiene 25, mire, pero es que yo no lo quiero denunciar, ¿cuáles son las implicaciones de él? Y uno, es que usted no debería de permitir que su hija tenga una relación de este tipo, más bien denuncie. No, yo solo, es que él viera qué muchacho más bueno que es, y nadie me está diciendo que sea un mal muchacho o un mal hombre. El problema es que no se deben de dar estas relaciones, que la persona también se ve sometida bajo causas penales, que la niña no está preparada, y eso es tu campo, no está preparada para tener una relación de este tipo, no está preparada para ser madre. Yo primero cuestionaría, y esto es demasiado psicológico, ¿por qué pensarías que un chico de 25 años que quiera estar como una menor de edad es buena persona, buen muchacho? ¿Sí? O sea, empezando como, ¿en quién tienes que apoyarte? ¿En tu hija? O en el otro, y estar preocupada porque ¿qué le va a pasar? No, ¿qué le está pasando a tu hija? Exactamente. Que eso es lo grave y eso es lo que uno se debe centrar. Pero muchas veces el proteccionismo es hacia el agresor. Hay ese miedo a las consecuencias, al no saber, pero no hay como esa reflexión, esa autorreflexión de las consecuencias de la víctima a largo plazo, ¿verdad? Y de que las niñas y las adolescentes, cuando empiezan este tipo de relaciones a tan menor edad, ¿verdad?, en esa etapa de desarrollo, están muy vulnerables, ¿verdad?, a ser moldeadas según patrones de comportamiento generalmente muy machistas, ¿verdad? Y tienden a que si no hay un acompañamiento para hacerlas reflexionar al respecto de por qué estuvieron en esa relación y cómo salir de ahí, van a seguir repitiendo estos tipos de patrones, ¿verdad? Son chicas que entonces no van a poder terminar sus estudios, o que incluso puede ser que terminen el colegio, porque ahora hay muchas posibilidades de hacerlo, pero que terminan teniendo... Pero cuando tienen apoyo también del sistema educacional. Porque ahora sí hay mucho apoyo, y en eso sí hay que resaltar. El colegio debe también de activar todo su protocolo
cuando hay una adolescente embarazada. Entonces habría que ver qué tan efectivo es la aplicación de este protocolo, porque he conocido casos donde eso no se da, y inclusive se le insinúa a la madre o al padre que por qué no saca a la niña adolescente, a la que va a ser mamá, la saca del sistema y que regrese cuando ya haya tenido su hijo. ¿Para qué se dice eso? ¿Para qué? Para no asumir el colegio o la escuela una responsabilidad que tiene que asumir. Para evitar de que sí existen estos protocolos y que en realidad son muy buenos. Yo he tenido la oportunidad de leerlos. Hace un tiempo había hecho una maestría en educación y la mayoría de mis compañeros eran educadores. Habíamos como 2 psicólogos y una trabajadora social, y estos protocolos existen. Lo que pasa es que no en todos los lugares hay maestros, maestras, directores y directoras que sepan y quieran hacer el esfuerzo que requiere, ¿verdad?, el tener una adolescente embarazada. Quienes tienen muchísima experiencia en esto son algunos colegios, pero por ejemplo, cuando son personas sumamente nuevas dentro del sistema educativo, ¿verdad?, hablando como profesionales, esto lo suele hacer para atrás, ¿no? Les da como miedo entrarle a la cosa porque no saben ni ellos cómo manejar emocionalmente eso, ¿verdad? Es que necesitamos para poder ayudarles todo el apoyo, porque esta ley es genial. Como vos dijiste al principio, somos uno de los pocos países que en este momento, con esta ley, con esta reforma de ley, venimos a prohibir el matrimonio entre menores de edad. O sea, se hizo una reforma al Código de Familia y lo prohibió definitivamente. Usted quiere casarse, sea mayor de edad. Ya el papá no tiene que dar el consentimiento de nada, es prohibido totalmente. Entonces, vamos avanzando, tal vez no como queramos, pero si la ley puede avanzar todo lo que quiera, pero si la sociedad se queda rezagada, sí, estamos mal, ¿verdad? Porque se supone que la sociedad tiene que ir avanzando y la ley detrás de ella, ¿verdad?, para que vaya cambiando todo las maneras de pensar y vaya tipificando. No necesitamos más leyes, sino realmente hacer efectivas también estas. Tenemos una convención de los derechos del niño, tenemos un código de los niños, y esta ley vino hasta el 2017 y vino a reforzar todo eso que está estipulado ya en nuestras convenciones y en nuestras leyes. Tenemos que hacerla efectiva, pero nosotros también, como padres, como ciudadanos, tenemos que aportar. Lo mismo hablamos ahora también de las agresiones. Soy el vecino que oigo que le pegan a la mujer o que le agreden a los niños y no digo nada. Entonces, al final de cuentas, somos tan culpables el que agrede como el que omite, ¿verdad?, como el que calla. Entonces, en esto es lo mismo. Y llevar la denuncia, atravesar todo ese proceso judicial es sumamente cansado, ¿verdad? Hay que ser muy paciente, hay que tener mucha determinación, sobre todo determinación, para poder llegar a término con las cosas, porque realmente yo creo que los abogados lo dicen mucho, ¿verdad?, como que el sistema no funciona, la mora judicial, los procesos dilatorios, pero si uno como ciudadano, como ciudadana, no hace la denuncia, no atraviesa todos esos obstáculos, esa carrera de obstáculos de los procesos judiciales, las cosas no van a cambiar, ¿verdad? Van a seguir exactamente igual y vamos a seguir diciendo es que no sirve, es que no sirve, es que no sirve. Entonces hay que tener mucho carácter, mucha decisión, paciencia, y mucha paciencia para pero desafortunadamente las personas se cansan. O sea, uno trata de decirle a la persona que llega y le consulta a uno, mire, su caso se va a dar, usted va a tener un buen resultado, paciencia, pero cuando duramos 1 o 2 años para que un proceso de estos se solucione, cuando hay una niña dentro del proceso, un niño dentro del proceso, y decirle, tengamos que tener tiempo para poder ver que esa persona cumpla, o cuando la niña realmente diga, no, o sea, no quiero llevarlo porque yo lo amo, yo la amo, ¿verdad? Porque también nos metemos bajo ese esquema, ¿verdad? Y la mamá y papá ser suficientes, decirle no, porque esta relación, y tener todas las armas que da la ley, que da el Estado, para poder recurrir y decir, no me voy a echar para atrás. Porque eso es también un problema, y definitivamente dentro de la dependencia emocional que se pueda entender como amor, que pueden desarrollar estas niñas, ¿verdad?, estas adolescentes también, hay una cuestión de que sí hay una separación, porque el papá o mamá diga no, no y no, ¿verdad?
hay también una cuestión como de ese trauma de separación, ¿no? Que puede ser trabajado cuando ya la chica sea mayor de edad. Es decir, hay una cuestión de respeto y de entendimiento y de lógica de que si tanto se quieren, pueden esperar, ¿verdad? A tener por lo menos 18 años, hablando básicamente de incluso mismos menores de edad. Ok, eso, ahora que tocas los menores de edad, ok, las relaciones entre menores de edad, o sea, cuando los dos son menores, no están tipificadas, o sea, ahí no hay delito, excepto que medie violencia sexual, ¿verdad? Correcto. Porque si se está obligado, un menor de edad obliga a otro menor de edad a tener relaciones sexuales, pues van a haber implicaciones legales y está el Código Penal Juvenil, ¿verdad? En el cual ahí están todas las penas, pero no está tipificado como relación impropia porque los dos son menores de edad. Estamos hablando que la relación impropia es cuando un adulto está con una niña o con un niño. Correcto. Entonces, porque eso es una de las dudas, ¿verdad? Sí. De que mira, es que no, mi hija sé que tiene relaciones, pero el muchacho tiene 16, 17 años. Bueno, para ahí está todo. No que esté bien, ¿verdad? No que esté eso bien. El decir que no sucede es taparse los ojos, ¿verdad? Y decir que esto no está sucediendo en la realidad cuando vemos las estadísticas con embarazos en adolescentes grandísimos, que ¿verdad? Es lo mismo por lo que hablábamos de esta importancia de la educación sexual, ¿verdad? Porque no que esté bien, pero en todo caso, si no se puede evitar, es importante que ellos tengan los recursos para saber cómo cuidarse, no solamente de un embarazo, sino de un papiloma, de una enfermedad de transmisión sexual, o sea, de montones de cosas, ¿verdad?, que pueden suceder, y sobre todo porque hay tiempos específicos, hay etapas de desarrollo que uno tiene que vivir primero, ¿verdad? No se puede uno saltar, sí se la saltan, en la realidad se la saltan, pero no es lo más apropiado, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, y yo creo que siempre en las familias, la mayoría de las familias que conozco, siempre a uno le solían decir, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y con respecto a los adolescentes, ¿verdad? Hablando de adolescentes y adolescentes, sí, todo tiene su tiempo, y yo lo he escuchado incluso en adolescentes que han tenido relaciones sexuales a edades de 12 años, ¿verdad? Y para mí es difícil a veces no asustarme, ¿verdad? O no sorprenderme, yo, ay, pero ¿cómo? ¿Verdad? Y poder tener esa empatía con ellos de no les voy a decir, no, eso está mal, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? No regañarlos. Es educación, sino que ellos mismos, yo los he escuchado, me han dicho, sí, lo hicimos como 1 o 2 veces, pero no, es que disfrutamos más de la parte emocional y de estar juntos, de estar acompañados, y lo hicimos y queremos esperar. No es algo que realmente sea prioritario. Claro, no digo que eso sean todos los casos, ¿verdad? Que quede claro que no son todos los casos, pero sí, una de las cosas más importantes es esa parte emocional, esa relación que se da al menos entre menores de edad, hablando de lo que no es una relación impropia también, porque es importante, ¿verdad? No confundirse al respecto y no activar alarmas cuando tal vez no sea necesario hacerlo. Y esta es lo que queremos hacer durante todos los miércoles. Doña McKaylee nos va a acompañar, creo que casi todos los miércoles. Ojalá no es doña, todavía no. Bueno, McKaylee nos va a acompañar todos los miércoles a diferentes temas. La idea es que ustedes también nos pregunten, como McKaylee dijo al inicio, de que nos dé iniciativas, de que nos den temas para que ustedes quieran elaborar. No queremos hacerlo y venir a redactar lo que dice o a mencionar lo que dice el código, o que ella venga y diga todas las enfermedades o todos los problemas emocionales o todas las cosas que existen bajo la premisa que ella da, sino es esto: interactuar, hablar, dar obviamente no solo nuestro punto de vista, sino lo que dice el ámbito legal y el ámbito psicológico en el problema que ustedes se están viendo, que las noticias nos dan, que la vida diaria y los problemas, pensiones alimentarias, régimen de visitas, cómo vincular otra vez a los niños con los padres que han sido desvinculados. Eso se trata esto, de que por lo menos tengamos una manera entre ustedes y nosotras de podernos comunicar sin tener que venir a la oficina. Entonces, pues bueno, un gusto que nos pudieran damos los saludos a los que nos saludaron. Vamos a leer. Hola, Ana, ¿cómo estás? 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 Hola, Ana, ¿có
parece que te tuvimos bastante público, les Para agradecemos hacer, mucho, sí, para ser la primera vez, pues la verdad es que nos emociona A mucho. José Fabio, que nos preguntó qué tipo de población es donde afecta más la situación, que lo dijimos con lo de las estadísticas, ¿verdad? Y el nivel académico, pues bueno, en esto cualquier nivel, ¿verdad? Pero Sí. se proyecta más como en adolescentes, ¿verdad? Sí, sí, Pero adolescentes y niños. saludos a don José Miguel, que siempre nos sigue. A Hola. don Isaac, Muchas gracias. a don Isaac Ortiz también, a don Johnny, que le voy a contestar la pregunta a nivel ya personal, y a Angeli también, saludos, de verdad, espero que les haya gustado, sugerencias, de todo. Ahí vamos haciéndonos mejor, porque es como las primeras experiencias que tenemos así en redes sociales, entonces pues ahí con el tiempo creo que la idea Vamos es ir mejorando. aprendiendo, ¿verdad? E innovando. Y pues nada, muchas gracias, y cualquier cosa nos pueden escribir, me pueden buscar en el Facebook Macailin Chaviano Psicóloga, y si no también. Licenciada Erika Solís Segura. Bueno, Buenas noches. buenas noches.